Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros pecadores alejados de ti y tuviste misericordia con nosotros. Has recibido la maldición y la ira en vez de nosotros. Tú, Señor, has cargado y has resucitado, quitando la potestad de la muerte, y te agradecemos por darnos esa esperanza viva. En este tiempo estamos aquí reunidos, los redimidos, juntos ante ti, y te agradecemos por darnos la oportunidad y por guiarnos a aprender tu palabra y reunirnos. Y también creemos que estás con nosotros ahora en este tiempo. Aunque no podamos reunirnos por la enfermedad coronavirus, sin embargo está escuchando la palabra en cada hogar, en cada lugar. Señor, esté junto con ellos también, para que tu gracia y para que tu poder del Espíritu Santo los llene. Entre nosotros, para que no haya ninguno que se pierda por su debilidad. Todavía hay muchas almas perdidas que no han comprendido tu amor, pero tú nos has dado la vida y esperanza. Ayuda para que podamos predicar a ellos. Para eso danos la sabiduría, el coraje y tu poder. Las iglesias que hay en toda la nación y en el extranjero, también todos los hermanos que están en dificultad, que están guardando la fe, con cada uno de ellos, guíe con tu mano poderosa, para que en cualquier dificultad nunca vaya a la perdición, sino fervorosamente que predique el Evangelio para que pueda cumplir tu obra grande. Los que están con la enfermedad recuperen su salud rápidamente, para que su vida que resta le des la oportunidad de predicar el Evangelio. Los que son débiles de corazón y los que están con tentación, Señor, tú abúndeles con la gracia digna. Tú que nos das la palabra necesaria en cada tiempo necesario. Haznos saber tu gracia grande y enséñanos el camino correcto. En este tiempo también la palabra que nos quieres manifestar, muéstranos tu voluntad santa a través del Espíritu Santo. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro. 예수
Gracias. Busquemos juntos la Biblia. San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28. San Mateo capítulo 28, desde el versículo 1 a 15 yo les voy a leer. San Mateo capítulo 28, desde el versículo 1 a 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta aquí. Igual que el coro de hoy día fue cantado la alabanza acerca de la resurrección. Hoy es el domingo de Pascua. No podemos conocer el nacimiento de Jesús porque no está escrito en la Biblia. Obviamente el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el día que ha resucitado Jesús sí lo podemos saber exactamente. Es porque el calendario que usaban las israelitas, el 14 de enero fue el día de Pascua, porque ese día de Pascua ha muerto en la cruz y al tercer día él resucitó.
Entonces, cada año cambia la fecha porque tenemos diferente calendario, igual que nuestro calendario de Corea es diferente que el calendario de China, ¿no? Por eso, el calendario que usaban los judíos, el 14 de enero fue el Pascua y Jesús ha muerto en el día de Pascua como un cordero. Por eso, después de 3 días, eso es el día que ha resucitado Jesús. Por eso en nuestro calendario podemos calcular que ese día es desde el fin de marzo hasta el inicio de abril. Igual que un árbol parece muerto, brota, empieza a salir flores. Por eso en inglés la primavera es spring, ¿no? Spring quiere decir que brota. Y ese día es cuando Jesús ha resucitado. Obviamente el Señor no ha resucitado para que nosotros guardemos ese día de resurrección. Pero la resurrección de Cristo es el núcleo y la verdad en toda la Biblia y ese contenido que conocemos acerca del Evangelio. Por eso, ¿qué relación tiene conmigo la resurrección y nosotros? Por eso, el título del sermón de hoy día es La resurrección de Cristo es nuestra vida y esperanza. Si es que no existiese la resurrección de Cristo, obviamente no podemos obtener la vida, tampoco esperanza eterna. No podemos tener nada. Por eso, acerca de la resurrección de Jesús, hay muchas palabras en la Biblia, pero hoy vamos a pensar de algunos puntos importantes. El contenido de San Mateo capítulo 28 que hemos leído ahora está anotado específicamente lo que ocurrió en el día de la resurrección de Jesús. La resurrección es como una vida nueva, ¿no? Y Él ha resucitado en la madrugada. Igual que Adán, cuando él ha pecado, fue echado fuera del huerto del Edén. Y ha llegado el sufrimiento y trabajo, que esto sale en Génesis 3, ¿no? Y ha pasado un tiempo de 4000 años. Jesús vino a este mundo, ha cargado todos los pecados, ha quebrantado la potestad de la muerte y ha resucitado y le fue dado la vida. Ha pasado esa noche de la muerte y ha llegado la mañana, la madrugada de la vida nueva. Esto es maravilloso. Igual que las plantas que parecen muerto, empieza a brotar y empieza a salir frutos. Igual que a nosotros ha muerto nuestros pecados y ha nacido de nuevo la vida de Cristo. Y ahora nosotros tenemos Ahora tenemos el camino de la eternidad a través de la muerte de Jesús y también a través de la resurrección de Él. Por eso, lo que hemos leído ahora en San Mateo 28, sale que Jesús ha muerto y al tercer día Él resucitó. Cuando Jesús estaba vivo, Él había dicho varias veces a los discípulos que yo para redimir los pecados voy a morir en la cruz y también voy a resucitar al tercer día. A pesar de que Él dijo esto sucesivamente, no había ningún discípulo que había comprendido su palabra o creído. Es porque, igual que piensan muchos judíos, Mesías que ellos esperaban es que desde Babilonia hasta la época de Roma, durante 600 años estaban bajo colonia.
y ellos quisieron escapar de ese sufrimiento, y cuando venga Cristo, que se va a unificar toda la nación que ha levantado David y que va a crear un reino de Cristo. Ellos creían esto. Sin embargo, el plan de Dios es que primeramente que estén libres de la potestad de la muerte y del diablo, para que gobierne su potestad, y a través de la muerte de Jesús para que perdonen los pecados de los humanos y que resucite así, que dé la vida nueva a muchas personas para que tengan la esperanza viva de entrar al reino. Y después de esto se va a recuperar Israel recién, ¿no? Y cuando venga de nuevo el Señor, vendrá como Rey de los Reyes y estará en el centro de Israel para que se cumpla su reino. Esto fue el plan y la promesa de Dios. Sin embargo, como la palabra de Jesús ha venido primeramente de Cristo para gobernar la potestad de la muerte y del diablo, para que nosotros seamos el pueblo de entrar en su reino. Pero los israelitas no sabían de esto. Incluso los discípulos que estuvieron juntos 3 años y medio con Jesús han escuchado la palabra, pero ni siquiera ellos han comprendido. Esto es muy raro, ¿no? Aun si es que en su corazón piensa otras cosas, no puede entrar cosas nuevas, ¿no? Y esto no se puede cumplir en el corazón. Sin embargo, los discípulos que han seguido a Jesús, cuando Jesús fue llevado, para que fuese crucificado, todos los discípulos se han huido, ¿no? Sin embargo, habían hermanas quien estaban bajo Jesús, bajo su cruz. También estaban viendo dónde ha sepultado a Jesús. Por eso, el primer día después del día de reposo que ha muerto Jesús, en la madrugada fue a buscar la tumba de Jesús, la cueva, ¿no? No fue a buscar a Jesús resucitado, sino habían llevado perfume para ponerlo en el cadáver de Jesús. Ellas habían preparado, por eso fue a la cueva. Entonces había una piedra tan grande que estaba cerrado de la tumba. Entonces ellas estaban preocupadas diciendo, ¿quién nos podrá ayudar de sacar esa piedra? Pero ellas fueron de madrugada, de muy temprano, y la puerta de la piedra estaba ya movida. Pero apareció el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Las mujeres estaban con miedo, pero con gran gozo, y así han empezado a correr para dar estas nuevas. Sin embargo, Jesús de repente apareció diciendo, paz a vosotras. Y después de esta escena hay varias escenas que aparece Jesús, primeramente a María Magdalena y después a las mujeres. Por eso la primera persona que ha visto a Jesús resucitado han seguido a Jesús y han seguido a los discípulos de Jesús, han hecho servicio y han buscado a la tumba de Jesús para poner perfume. Esas hermanas han visto por primera vez a Jesús resucitado. Jesús ha manifestado que ha resucitado y las mujeres han abrazado los pies de Jesús y lo adoraron. Y en ese lugar que se ha encontrado por primera vez con los discípulos en el monte Galilea, Jesús dijo que me veréis de nuevo en este lugar. Hubo su promesa.
Y las mujeres fueron a decir a los discípulos, y el contenido importante está escrito en San Marcos y en San Lucas. Por eso Pedro y Juan han escuchado estas palabras y han corrido para buscar a Jesús, y han visto realmente que el cadáver de Jesús ya no estaba ahí. El cuerpo de Jesús ya no estaba. Y han visto que los lienzos que tenía portado Jesús estaba tan ordenado, puesto ahí. Sin embargo, han visto que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, pero todavía no habían creído que él había resucitado. Pero Jesús apareció varias veces ante los discípulos. Y habían soldados romanos que han guardado la tumba por 3 días por el orden del gobernador Pilato. Es porque los sacerdotes y fariseos han dicho a este soldado romano que había rumor diciendo que Jesús ha resucitado al tercer día, pero si es que se revela esa verdad que ha resucitado, entonces va a ser más complicado. Por eso le dijo que guarde la tumba por 3 días. Por eso el soldado romano fue a guardar la tumba. Por eso en la tumba que fue sepultado Jesús es diferente el sepulcro que el sepulcro de nosotros. Hoy en día tenemos la tumba hecha en un lugar amplio, ¿no? Pero en esa época ellos hacían tumba con una cueva y había una puerta de piedra grande para tapar ese hueco. Pero la tumba que estaba sepultado Jesús fue de un hombre rico de Arimatea llamado José. Era muy rico. Entonces yo creo que a los ricos no les gustaban ser sepultados con otras personas, sino como una vivienda privada. También ellos han preparado la tumba privada para que esté individualmente. Yo cuando fui a Estados Unidos he visitado un cementerio que se llama Forest Lawn Memorial Park, y había la lápida hecha con el mármol, puesto sus nombres y sus fechas. Había muchas personas ahí juntos. Sin embargo, habían ricos que han preparado su sepulcro aparte. También he visto tumbas como una casa tan grande, y también han puesto piezas de su vehículo hecho con un mármol. Y realmente es muy grandioso ese cementerio en Estados Unidos. Pero también hay tumbas vacías que está preparado para los hombres ricos. Pero está más grande que una casa normal. Pero he escuchado que el dueño de ese sepulcro es un coreano. Qué raro, ¿no? Porque preparan su tumba, pero no preparan el lugar que va a ir su espíritu. Entonces, ha sepultado Jesús en esa tumba de hombre rico de Arimatea, llamado José. Entonces los soldados que guardaban esa tumba han visto que el ángel ha descendido y ha movido la puerta de la tumba. Entonces la puerta de piedra estaba ya sellado. Entonces estaba sellado con sello de Pilato. Entonces no hubo nadie en quien podía mover esa piedra. Y incluso habían 2 soldados romanos que estaban guardando esa tumba.
Pero ha descendido el ángel y ha movido la puerta de la piedra y estaba ahí sentados. Entonces los soldados viendo eso realmente se han desmayado como un muerto. Entonces las mujeres vinieron en ese entonces. Los soldados se han sorprendido bastante y se despertaron y empezaron a correr a decir a los sacerdotes, al sumo sacerdote también, que ha ocurrido estas cosas. Entonces pensemos esa imagen. En 1 Corintios 2, versículo 8 dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si es que hubiese conocido, no habrán crucificado a Mesías. Mesías que en ellos estaban esperando. Si es que hubiese conocido que Mesías era Jesús, entonces no hubiese crucificado. Porque no supieron, han crucificado. Entonces, aunque sea ahora, pensando que, realmente Él fue Cristo, que Él ha resucitado ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Estamos en peligro. Tenían que arrepentirse, siquiera en ese momento, sus pecados. Arrepentirse de los pecados que ha rechazado a Jesús. Tenía que recibir a Jesús, pero fue endurecido más el corazón. Entonces, después ellos han dado mucho más dinero a los soldados para que se calle la boca, para que no digan nada. Entonces ellos enseñaron esa mentira diciendo que cuando estaban dormidos, que han robado el cuerpo de Jesús. Entonces no te preocupes que sepa el gobernador, Pilato, porque yo voy a hablar a él para que no habrá ningún problema. Así que no te preocupes. Entonces los soldados empezaron a decir la mentira a muchas personas recibiendo ese dinero. Y esa mentira sigue hasta ahora. Hoy en día muchos judíos no creen en Jesús. Conocen la religión judaísmo, ¿no? Sí creen a Jehová Dios, pero no creen que Jesús es Cristo. Cree en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Dice que Jesús es herejía. Y a todos los que creen a Jesús dice que son herejes. Que el Nuevo Testamento es el libro de herejía. Por eso los judíos religiosos que han matado a Jesús también han matado a sus discípulos y empezaron a perseguir. Yo cuando fui a Israel me encontré con muchos pastores y estuve en el río de Galilea para hacer el seminario bíblico en un hotel y he ido a las iglesias de dar el seminario bíblico, pero lo que escuché es que los judíos realmente odian tanto a los que creen en Jesús, incluso quieren matarlos. Por eso ellos van a un lugar para dar el seminario bíblico y se tienen que desaparecer para que no les persigan. Hasta ahora hay esa persecución. Es porque Jesús, que fue crucificado, ellos piensan que han robado el cuerpo de Jesús y dice que existe esa mentira que Jesús ha resucitado. Porque en serio piensan que fue robado el cuerpo de Jesús y que no ha resucitado. Por eso en San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Diablo ha tentado a Adán y Eva de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Le hizo perder la vida de Dios. Incluso al hijo de Adán, Caín, le hizo mover su corazón para matar a su hermano Abel. Ese Satanás siempre estuvo en la historia de Israel. Ha entrado al corazón de los hombres para perseguir a los cristianos, para matar a Jesús. Ese diablo
está obrando en los religiosos judíos. Por eso le hizo matar a Jesús. Y también a Jesús resucitado empieza a dar rumor de mentira que ha robado el cuerpo de Jesús. Y durante 2000 años en la historia del cristianismo han levantado cristianos falsos para matar a los que creen a Jesús. Todo esto fue la obra del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Esto quiere decir que realmente habla la mentira como si fuese de verdad. Los hombres hoy en día hablan la mentira como si fuese verdad y toman la verdad como falsedad. Esto realmente es engañado por el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todas las mentiras han salido de Satanás. Por eso ese diablo hasta ahora está obrando en los religiosos judíos, pero también obra en los cristianos falsos, también en el corazón de todos los hombres que no son salvos. Estamos viviendo en ese mundo donde es pisado la verdad. Por eso en San Mateo capítulo 28 sale contenido que los judíos hasta ahora están dando ese rumor de la mentira. Y se está predicando muy bien esa mentira más que el evangelio. Sin embargo, la resurrección de Jesús no fue por casualidad de repente, sino esto fue el plan de Dios desde el principio y está especificado en el Antiguo Testamento acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. En San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, del Antiguo Testamento, ¿no? Dice que el Antiguo Testamento da testimonio de mí. El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, su resurrección, su ascensión y su descensión, toda su vida está escrito, pero lo más importante es la vida y la resurrección de Jesús. En Génesis sale que Adán y Eva han desobedecido la palabra de Dios y han comido el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y cuando ellos han pecado, Dios ha dicho: le dijo a Eva que ¿por qué has hecho esto? Entonces ella que dijo: la serpiente me engañó y comí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué es engañada puede comer entonces? Entonces dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hombres que han nacido bajo Adán son descendientes de la serpiente, o sea, de Satanás. Una obra que ha hecho Satanás más grande es entre los religiosos judíos. Por eso en San Mateo 3 también dice que Juan el Bautista dijo a los fariseos judíos y a los escribas: generación de víboras, hijos de la serpiente. También en San Mateo 23 Jesús dijo lo mismo: serpientes, generación de víboras. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Si es que escuchamos eso, igual que si decimos hijo de perro a los hombres es una lisura, ¿no? Pero hijo de serpiente no. Esto no es una lisura.
quiere decir que en ellos han obrado el diablo. Por eso dijo esto. Todos los que pecan han nacido del diablo. Todos esos pecados es porque Satanás obra en ellos. A todos los descendientes de la serpiente, que diga que herirás en el calcañar a la simiente de la mujer, se refiere que Jesús nacerá del cuerpo del virgen. Que crucifique a Jesús es igual que herir el calcañar. Después de crucificar a Jesús, el diablo está diciendo victoria, que nosotros hemos matado a Jesús, al Hijo de Dios. Pero Jesús, quien fue resucitado, ha vencido todo esto. Jesús ha quebrantado la potestad de Satanás. En Isaías 25, Dios dijo, destruirá a la muerte para siempre. Ha pisado totalmente la potestad de la muerte. ¿Quién tuvo victoria? Con esa calcañar herida ha pisado totalmente la cabeza de Satanás. También estaba profetizado la muerte de Jesús, también la resurrección de Jesús, que será quebrantado la potestad de la muerte y del diablo. Esto ya fue hablado antes. También en Génesis capítulo 22, cuando no hubo nadie que buscaba a Dios, Dios llamó a Abraham y lo puso como el antecedente de Israel. Y al hijo que él tuvo a sus 100 años, Isaac, creo que Isaac más o menos tuvo 14 años y era una edad más preciosa y estaba creciendo bien. Y a Abraham ya no le interesaba todas las riquezas que él tenía, sino solamente a su hijo. También tenía a su esposa, pero ya con edad, tenía muchos siervos también, pero más que ellos, Isaac para él realmente era más precioso que su vida propia. Pero ¿qué dijo Dios? En Génesis 22 sale que toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cómo Dios? Creo que te escuché mal. Creo que estás bromeando, Dios. Pero Dios nunca bromea. Señor, yo no puedo hacer eso. ¿Así dijo Abraham? ¿O dijo, voy a pensar un poco, Señor, así? Ante Dios solamente existe el sí. Sí, Señor. Ni siquiera ha pensado, tampoco ha dudado. No ha pensado nada. Se levantó muy temprano de madrugada y dijo, vamos, hijo, a Moría. Ha caminado 3 días a la tierra de Moría. Y le hizo cargar las leñas a Isaac, y en sus manos estaba la antorcha de fuego y el cuchillo. Conoce bien este contenido. Por eso subieron a la tierra de Moría y empezaron a quemar la leña y amarrado a Isaac y lo puso encima y levantó su espada. Pero Dios llamó a él, Abraham, Abraham. Dios estaba con tanta prisa y llamó 2 veces, ¿no? Pero dijo, ya, déjalo ahí. En Génesis 22:12 dice, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora conozco que tú me amas tanto porque no me rehusaste tu hijo más amado. Ahora ya conozco que me amas. Isaac, que pensó que estaba muerto, él abrió sus ojos y dijo, Padre,
que sea conforme a la palabra de Dios. Pero Dios dijo que ya está bien. En Hebreos 11:19 dice, de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham es modelo de Dios e Isaac es de Cristo, el unigénito de Dios. Ha cargado la leña y ha subido a la tierra de Moría. Es igual que Jesús ha cargado su cruz y ha caminado para que fuese crucificado. Él es el unigénito de Dios. Él dijo, ya conozco que temes a Dios. Dios realmente ha comprobado cuán amor tiene Abraham hacia Dios. Igual que esto, Dios nos ama tanto. Cuando no conocíamos a Él, Dios nos amó primeramente. En 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha entregado hasta la muerte en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a tu Hijo unigénito Isaac, igual que Dios no escatimó a su Hijo y lo entregó hasta la muerte. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tanto y lo mostró con su Hijo a que fuese crucificado para manifestar su amor a todos. Ahora nosotros que Jesús haya muerto en la cruz en vez de nosotros ha mostrado a nosotros que nos ama tanto y nos hizo reconciliar siendo enemigos y ha pagado esos pecados eternamente. Esto es la verdad. También Dios ha recibido ese sacrificio. No le hizo matar a Isaac. Pero Jesús sí fue crucificado y fue muerto en la cruz, y a través de la resurrección Dios ha recibido el sacrificio de redención y como su evidencia Él ha resucitado. Esto es una verdad tan maravillosa. Por eso en San Mateo 10:37 en la palabra de Jesús dice, el que ama al hijo o hija o al padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué ha dicho esto? Cuando comprendemos el amor de Dios, Dios también ha entregado a su Hijo sin escatimar. Como Abraham amó a Dios, no escatimó a su propio Hijo unigénito y entregó a Dios. Dios primeramente nos ha amado y nos dio su unigénito. Pero nosotros, ¿qué hemos escatimado? Aunque ama al Padre, aunque ama a su Hijo, aunque ama a su familia, pero más que esas cosas hay que amar más a Dios. Esto es una verdad obvia, esto no es algo especial. Es porque hemos recibido ese amor tan grande. Por eso en San Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es porque el Señor nos ha amado con todo su corazón, alma y mente. Esa es respuesta de eso. En Salmos 73, versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que sea en el cielo y que sea en la tierra, en todo el mundo, lo que tenemos que amar y anhelar es solamente el Señor. No hay nada que podamos anhelar más que al Señor. ¿Por qué? Porque hemos recibido ese amor tan grande.
Las personas que todavía no entienden esto, primero hay que comprobar si realmente han recibido el amor de Dios. Ese amor tan grandioso. Si lo han recibido, entonces hay que reflexionar de eso. Jesús ha muerto en la cruz y que va a resucitar, lo dijo varias veces. Vamos a buscar juntos a Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 21. San Mateo 16, versículo 21. Yo les leo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Realmente estaba muy cerca el día de la crucificación del Señor. Por eso Jesús, subiendo a Jerusalén, dijo a los discípulos y a escribas que recibirá mucho sufrimiento, que será muerto y que será resucitado al tercer día. Busquemos también juntos a Mateo capítulo 20, versículo 18 a 19. San Mateo capítulo 20. San Mateo 20, 18 a 19 dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús dijo tan específicamente que va a resucitar y que va a resucitar al tercer día. En San Mateo 12 sale que los judíos preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los judíos han visto tantas señales que salen en el Antiguo Testamento y está diciendo otra vez a Jesús que le muestre más. Pero solamente hay una señal que Jesús muestra, que dijo que cuando vea que Jesús ha muerto y ha resucitado al tercer día, entonces creed en mí. ¿Qué es la profeta y la señal del profeta Jonás? Dios ha decidido de castigar a Nínive, pero le dijo a Jonás para que vaya a predicar, para que se arrepientan. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Dijo: no lo voy a hacer, porque no le cayó bien. Entonces, él dijo que, ¿qué pasa si es que ellos de repente se arrepienten porque yo les he predicado? Tenía esa preocupación, por eso se huyó a Tarsis. Entonces Dios agarró a Jonás y le hizo morir, casi morir en el agua, pero llegó un gran pez, ¿no? En Génesis, cuando Jesús ha creado el mundo, había preparado ya un gran pez para que coma a Jonás, para que lo ponga en su vientre. He visto en el Museo de San Petersburgo, en Rusia, y hay una forma de los huesos de un pez grande, y realmente sentí viendo eso que sí puede entrar hombres en la vientre del pez.
Entonces, después de ser vomitado en el Nínive, obviamente Jonás hubiese salido a predicar el evangelio diciendo que mire mi cuerpo, que yo he salido de un pez porque quise ir a Tarsis sin predicar a vosotros, pero hay que arrepentir el pecado. Y empezó a predicar. Entonces, empezando desde el rey hasta los más pequeños, se han arrepentido y Dios apartó su ira con ellos. Y que Jonás salga de la vientre de pez durante 3 días se refiere a la resurrección de Jesús al tercer día. Si es que Jonás no hubiese salido de la vientre del pez, obviamente Nínive no hubiese recibido la salvación. Sin embargo, ¿cuál es la evidencia que Jonás fue enviado de Dios? Que ha salido de la vientre del pez, y los hombres sí han visto eso. Señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Cuando muera y resucite, entonces cree en mí. En Levítico capítulo 23 salen las 7 fiestas que guardaban los judíos. Primero es la Pascua, que Jesús será muerto en la cruz como el Cordero de la Pascua, y después sale la fiesta de panes sin levadura. Es que a través de la muerte de Jesús, los que son salvos, durante 7 días hay que comer pan sin levadura. Quiere decir que después de que uno recibe la salvación hay que apartarse del pecado y que hay que ir santificando su vida. Eso se refiere. Y después, cuando los judíos entran a la tierra de Canaán, después de empezar a cultivar, hay que dar el primer fruto. Y eso es la fiesta de primicia. Y eso se calcula desde el día de Pascua, después, el primer día después del día de reposo. Después de 3 días, hay que dar una gavilla de la primicia. El primer fruto que sale hay que dar el sacrificio a Dios. Esto es la fiesta de primicia. Esto se refiere a la resurrección de Jesús. Por eso, en 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La primicia es que cuando sale la espiga, entonces empieza a salir los frutos, ¿no? La espiga también. Por eso, igual que esto, la primera espiga es el comienzo de muchas cosas. Jesús, quien fue resucitado, es el fruto entre muchos muertos, y los que son salvos en Jesús están mostrando previamente que también seremos resucitados. Por eso la fiesta de primicias se refiere que ha profetizado anticipadamente de la resurrección de Jesús. Y también en Salmos 16:10 dice David, ¿qué dijo David 1000 años antes de Cristo? Dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque Jesús fue muerto en la cruz, él no fue quemado ni fue quebrantado sus huesos. Es porque va a ser resucitado. La resurrección de Jesús se refiere que no enviará nuestra alma en el Seol, sino nos salvará. Por eso, la resurrección de Jesús es para darnos la vida nueva. Busquemos juntos. Después de que Jesús ha resucitado, Él no desapareció, sino durante 40 días estuvo ante los discípulos y se manifestó ante ellos. Busquemos juntos 1 Corintios capítulo 15.
Primero de Corintios capítulo 15 busquemos. Primero de Corintios capítulo 15, desde el versículo 3 a 8 yo les voy a leer. Capítulo 15 de Primero de Corintios, versículo 3 a 8. Yo les voy a leer desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este apóstol Pablo está explicando de la resurrección de Cristo, diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento, ¿no? Está especificado. En el Antiguo Testamento dice que los judíos para quitar sus pecados han hecho todos los sacrificios, que sea sacrificio de expiación, holocausto y ofrenda de paz. Todo esto se refiere al sacrificio de Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Y que apareció a Cefas, es Pedro. Si es que pensamos un rato, los discípulos que han seguido a Jesús por 3 años, también hubo Judas, que ha vendido a Jesús por 30 platas y fue remordido en su conciencia y se suicidó. Incluso Pedro también lo seguía, pero los hombres dijeron que él también es el discípulo de Jesús, pero él negó 3 veces diciendo que no. Y había otros discípulos que se han huido todos, se separaron. Realmente esos discípulos cobardes, ¿cómo podrán robar al cuerpo de Jesús muerto? ¿Realmente creen que ellos pueden dar ese rumor de la mentira incluso haciendo esos actos? Jesús, quien fue resucitado, si es que él no hubiese resucitado, no habrá ni un hombre que crea a Jesús. Ahí iba a terminar. Seguramente una persona que investigue la historia va a decir que había un hombre que se llama Jesús, había hecho muchos milagros, ha dado muchos panes con 5 panes y 2 pescados, y ha hecho muchos milagros, pero después murió. Hubiese terminado la historia de Jesús así. No habrá más líneas debajo. Pero Jesús ha muerto conforme a la Biblia y ha resucitado conforme a la Biblia y se manifestó durante 40 días. Que haya mostrado a Cefas se refiere a Pedro. Pedro, quien ha negado 3 veces a Jesús. Sin embargo, Dios amó a Pedro. Yo sabía que tú, Pedro, hombre humano, sí ibas a ser así. Yo ya te dije que me negarás 3 veces. Apareció ante los discípulos. Buscó a cada uno y los reunió. En San Mateo 20 sale que Jesús resucitado manifestó ante los discípulos estando con la puerta cerrada. Jesús resucitado obviamente puede traspasar a la puerta y también puede desaparecer porque tenía ya el cuerpo espiritual. Mostrando la marca del clavo y de la lanza, dijo: paz a vosotros. Dijo 2 veces. Pero en ese lugar no estaba Tomás.
había estado en otro lugar, pero cuando él regresó, dijeron los discípulos que hemos encontrado a Jesús resucitado, pero él no creyó, diciendo que es mentira. ¿Has tocado a Jesús realmente?, preguntó a Tomás. Pero los discípulos dijeron que no hemos tocado. Pero Tomás que dijo, hasta que yo meta mi mano en la marca de su clavo y de la lanza, yo no voy a creer. Después de 7 días apareció Jesús con el mismo aspecto. Dijo, Tomás, ven, a ver, tócame. Tomás hubiese dicho, discúlpeme, pero así habrá hecho, ¿no? Señor mío y Dios mío, dijo. Durante 40 días él manifestó y habló. Una vez apareció ante los 12 discípulos. También Judas, aunque había muerto, estaba Matías en su lugar. Y fue levantado como discípulo Matías en vez de Judas. Pero aparte de Matías, había muchos que seguían a Jesús. Y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando Jesús estaba vivo, había personas que seguían a Jesús y que escuchaban la palabra de Dios. Y aquí dice a más de 500 hermanos y dice a la vez, ¿no? En el mismo tiempo. Si es que hubiesen visto a Jesús y que fue algo vano, entonces, ¿cómo pueden ver 500 personas a la vez durante 40 días? Y dice, de los cuales muchos viven aún. Se refiere que la mayoría han visto a Jesús y otros ya duermen. Se refiere que había personas que no habían muerto en ese tiempo. Después que Jesús ha resucitado, durante 40 días había muchas personas, la mayoría de personas estaban vivos y han visto a Jesús. Pero que otros ya duermen se refiere que en el mismo tiempo que hay salvos, pero en el mismo tiempo también hay muertos que van a ir al infierno, ¿no? Y después dice, apareció a Jacobo. Él es el hermano menor de Jesús, pero después que ha resucitado Jesús, recién creyó, y en Hechos 1 dice que se han reunido 120 personas, incluso estamos sus hermanos menores. Y también Jacobo fue uno de los discípulos de Jesús y él fue columna de Jerusalén. Jacobo, que es como columna de Jerusalén. Él fue un líder también. Y dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Apóstol Pablo, diciendo de sí mismo, siempre decía que yo jamás podré ser un apóstol o discípulo de Jesús, porque yo mataba a los que creían a Jesús, los perseguía. Como a un abortivo quiere decir que yo, como un tonto entre los hombres, incluso a ese hombre también me apareció. Jesús resucitado realmente mostró tantas veces, tantas cosas. Busquemos juntos Hechos capítulo 1. Busquemos Hechos capítulo 1, versículo 3. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice, después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En el monte de los olivos, en el último día Jesús
ha subido al cielo ante los ojos de los discípulos y de muchas personas, diciendo que cuando venga el Espíritu Santo desde Jerusalén hasta el fin de la tierra será mi testigo. Después que dijo esto, Jesús subió al cielo y muchas personas han visto ese momento. Aparecieron los ángeles y dijo que Jesús vendrá tal como se fue. Ha dejado esa promesa que vendrá de nuevo. La resurrección de Jesús es algo muy seguro. Por eso en Hechos 2:36, después que bajó el Espíritu Santo en día de Pentecostés, esos 120 hombres, todos los apóstoles, han testificado a Jesús resucitado. Pedro dijo a los judíos: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con corazón fervoroso dijo eso. Ellos no tuvieron miedo de los judíos. Dijeron: Jesús, quien habéis matado, quien habéis crucificado, Él es Cristo y Él es Mesías y Él es el Rey de los Reyes. Empezó a clamar. Los judíos, escuchando eso, golpearon su pecho diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y 3,000 judíos han recibido salvación. Realmente predicaron el Evangelio con corazón de coraje. Pero había otros judíos que perseguían a los discípulos diciendo que ya no digan nada porque si no les voy a matar. Pero ellos que dijeron: no puedo dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Realmente con corazón fervoroso ellos empezaron a predicar. ¿Quién podrá bloquear esas bocas? También han visto los discípulos varias veces a Jesús resucitado. Y ellos han creído y realmente han recibido salvación a través de Jesús. Ya no tienen miedo de morir. Los pecados de ellos fueron quitados en la cruz de Jesús y entregaron su vida nueva después de que Jesús ha resucitado. También encontró a Jesús en Damasco. Y la nueva que ellos predicaron es que Jesús ha muerto y ha resucitado al tercer día. Por eso somos salvos. Esto es el núcleo. Pablo ha predicado ante el rey Agripa. Yo también era persona que perseguía a los cristianos y mataba a ellos. Pero yo he visto a Jesús en Damasco, he visto la apariencia de Jesús y ahora yo creo en Jesús. Ante el rey Agripa, ante muchos pueblos dijo: ¿por qué piensa que Dios no puede resucitar a Jesús? ¿Por qué piensan así? ¿Piensa que Dios realmente no puede hacer esto? Igual que un árbol que parece muerto en el invierno empieza a brotar. ¿Qué es eso? Eso también es resurrección también. Igual que una mariposa que aparece a través de un gusano. Cuando llega la primavera, sale la mariposa y empieza a volar. Eso también es modelo de la resurrección. A través de la naturaleza también Dios nos muestra qué es la resurrección y la vida nueva. Hay muchas cosas que nos explican. Se porta como si conocen todo, pero Dios no acepta eso. Busquemos juntos Hechos capítulo 17. Busquemos juntos Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30 a 31. Les voy a leer.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Antes que viniese Jesús, si es que no hubo la evidencia, Dios no manda a todos los hombres en todo lugar, sino dice que por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Esa evidencia de Jesús, que es el Hijo de Dios y que es el unigénito de Dios, que porque Él ha resucitado, ahora es una evidencia clara. Ahora ya no depende si es que ha hecho muchas obras o que tiene muchos pecados, sino lo importante es que si cree en esta verdad o no. Porque de no creer es el pecado mayor. También los judíos no solamente no han creído a Jesús, sino también no han creído a Jesús resucitado. Incluso no han creído a las palabras del soldado romano, incluso dieron el dinero para que hable rumores. Entonces ese pecado nunca podrá ser perdonado. El pecado de no creer, el pecado de no arrepentirse. Lo que nosotros creemos, ahora, ¿cuál es el contenido del evangelio que nosotros creemos? Busquemos juntos Romanos capítulo 10. Hoy vamos a buscar varios versículos. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que nosotros creemos es a la palabra predicada. ¿Y cuál es ese contenido? Que Jesús levantó de los muertos y si creyeres en tu corazón serás salvo. Hoy en día las personas van a la iglesia y dicen que sí cree a Jesús muerto, que Él ha resucitado al tercer día y que ascendió al cielo. Todo esto lo tiene memorizado. Yo también antes de recibir la salvación tenía claro esta verdad, pero ¿por qué no era salvo? Hay que creer que Jesús ha muerto por mis pecados. A través de la resurrección ha quebrantado la potestad de la muerte y que nos ha dado la vida. Esto hay que creer. La muerte y la resurrección, ¿qué relación tienen conmigo? Esto hay que comprender para recibir la salvación. Hay que creer en el corazón y puede confesar con la boca. Por eso, la muerte y la resurrección de Jesús nos dan la redención y vida nueva. Eternamente nos ha redimido y cuando ha muerto dijo consumado es. Y en San Juan 20:21 después de que ha resucitado dijo paz a vosotros. Consumado es paz a vosotros. ¿A qué se refiere esto? Que yo ya pagué todos tus pecados, entonces ya pueden ser libres. Hay que creer en esto. Redención y vida nueva. La resurrección de Jesús es la evidencia clara de la redención eterna. También nos da la evidencia clara que Cristo realmente ha muerto por nosotros. Por eso Él ha resucitado y dijo paz a vosotros. Esto es evidencia clara. En Hebreos 1 versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación, Él ha muerto en la cruz.
y ha quitado todos nuestros pecados. Por eso en 1 de Pedro 1:3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nacer de nuevo con agua y el Espíritu Santo quiere decir que a través de la muerte y resurrección de Jesús hemos obtenido la vida nueva. Resurrección es vida nueva. Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Los que han comprendido esto ahora tienen la esperanza viva de entrar en su reino, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por eso después que Jesús ha muerto y ha resucitado y que subió al cielo, es nuestra vida y es nuestra esperanza eterna. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. También en Hebreos 9:24 dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús, quien subió al cielo, entró al lugar santísimo y mostrando la sangre a Dios, dijo, Señor, ahora he muerto. Entonces Dios, ¿qué habrá dicho? Obviamente va a estar satisfecho. Hasta ahora ese Dios vive y existe. Jesús, quien ha resucitado hasta ahora, como dice en Romanos 8:34, no solamente ha muerto por nuestros pecados, sino Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solamente ha muerto por nuestros pecados, sino Él quien ha resucitado hasta ahora está a la diestra de Dios y está orando por nosotros como un mediador. Él quien ha redimido todos nuestros pecados conforme a su evidencia. Realmente esto es tan seguro. También en Hebreos 7:25 dice, Jesús muerto y resucitado es confiado y se acerca a Dios y Él es quien intercede por nosotros. Él es quien intercede por nosotros. Jesús muerto y resucitado ahora está ante Dios y está orando por nosotros. En 1 de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Después de recibir la salvación, obviamente no tenemos que pecar. Pero si es que pecamos, Jesús, quien ha hecho la eterna redención, como mi abogado, está orando por mí. Por eso no perecemos. En Job 16:19 dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Ese testigo que ha redimido mis pecados ahora está vivo. Mi testimonio está en las alturas. En Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Realmente es palabra tan maravillosa. 3,500 años antes de Cristo. Job 1,500 años antes de Cristo ya había dicho que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. No solamente ha profetizado de su muerte, sino también de su resurrección y de su segunda venida también. Jesús, quien ha resucitado, es nuestra vida, nuestra justicia y la esperanza eterna. Busquemos juntos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, busquemos juntos. Versículo 25, vamos a leer juntos.
capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, entregó todo de sí para redimirnos. Ya terminó de pagar todos los pecados pasados, presentes y futuros, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitado es nuestra justicia, que ha muerto en la cruz, ha redimido todos nuestros pecados y resucitado ahora es nuestra justicia. En Romanos 5, versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán ha pecado y todos los hombres nacidos bajo él ahora fueron pecadores. Pero una vez Jesús ha cumplido todos los mandamientos, ha cumplido la justicia, y por haber obedecido hasta la muerte, ahora nosotros fuimos justos en Jesús. Igual que fuimos pecadores en Adán, ahora somos justos en Jesús. De balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Igual que esa palabra. La resurrección de Jesús es noticia asombrosa a nosotros. Es nuestra justicia. Fuimos justos en el Señor y obtenemos la vida eterna. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el mismo tiempo que ha recibido perdón de pecados, que haya recibido perdón de pecados, quiere decir que nos hizo como si no hubiésemos pecado nada, y que nos ha justificado quiere decir que nos ha aceptado como si hubiésemos cumplido todos los mandamientos. Y dice en Jesús. ¡Qué maravilloso es esto! Y también la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. No solamente ha salvado nuestro espíritu. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Que hayamos recibido la salvación es que nuestro espíritu ha vivido en los pecados. No solamente nos ha salvado, sino hasta nuestro cuerpo también vive. Por eso la resurrección de Jesús es la garantía de la resurrección de los cristianos. Busquemos juntos 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 16 a 20. Desde el versículo 16 a 20 yo les voy a leer. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de Jesús, tampoco puede resucitar los muertos. No habrá nadie quien viva en Cristo. La resurrección de Cristo y nuestra resurrección se unifica. Fuimos hechos unánimes a través de la muerte de Jesús, también por su resurrección. Ahora es mi vida. No solamente ha resucitado al espíritu, sino nuestro cuerpo también vive. En el momento cuando fue escrito esta Biblia, hubieron muchas personas que dijeron que no hay resurrección. Hay muchas personas que bloquean de creer en este evangelio.
Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si es que no hay resurrección, no podemos creer si nuestros pecados fueron quitados o no. Es que no hay evidencia. Y dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Quiere decir que incluso los que han muerto por Cristo se habrán fracasado. Si es que no existiese la resurrección de Cristo. También existen muchos testigos falsos, ¿no? Pero nosotros no. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hemos recibido la salvación y también hay promesa que en futuro seremos salvos de nuestro cuerpo también. La resurrección de Cristo también fue de su cuerpo. Su espíritu no fue resucitado, sino su cuerpo. Y esto es manifestado ante nosotros, que nuestro cuerpo también será resucitado en el día postrero. Y dice, Jesús ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. No podemos pecar como los gentiles, tampoco podemos vivir conforme a nuestro cuerpo, porque nosotros creemos, recibimos persecución, dificultad. Pero a pesar de esto, si es que esto fuese todo, entonces vamos a ser los más miserables de todos los hombres. Y entre nosotros, Pablo será el más miserable, ¿no? Después de creer a Jesús, él fue encarcelado varias veces, azotado varias veces, casi muerto varias veces. Siendo apedreado, había muerto, pero sobrevivió, solo porque creyó a Jesús. Nosotros como los apóstoles, aunque no hemos sufrido lo mismo, pero porque nosotros creemos en Jesús, recibimos y sufrimos injusticia y recibimos restricciones de muchas cosas. E intentamos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Es porque en este mundo las cosas pasarán. Hemos obtenido la vida eterna y tenemos la esperanza viva en el cielo. Este mundo terminará en un poco tiempo. Solamente estamos en el proceso para entrar al reino eterno. ¿Los cristianos temen a la muerte? Ya no. Busquemos juntos 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15 versículos 51 a 53. Les voy a leer. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando el Señor venga por segunda vez y se escuche la trompeta del Señor, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y todo esto es en un abrir y cerrar de ojos. Realmente estamos viviendo en la última época. Cuando se predique este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Realmente se está manifestando todas las evidencias tan claras ante nuestros ojos. Quizás puede venir hoy, ahora, mañana, quizás en fin de semana o en años. Realmente está tan cerca y podemos orar para eso. Cuando venga el Señor, todos los que son muertos en Cristo primero se levantan y después los que hemos sobrevivido, nosotros, junto con los santos resucitados, seremos llevados al cielo y en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado al cuerpo glorioso, igual que de Dios.
y así nos encontraremos con el Señor glorioso. Esto es la esperanza más asombrosa que nosotros tenemos. Por eso, en segundo de Timoteo 2, 11 a 12 dice: en 2, versículo 11 dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, a través de la muerte de Jesús, fue abolido para siempre la muerte, la potestad de la muerte. Ahora ya terminó todo. Igual que esa palabra, la muerte para los cristianos no es nada. Por eso en 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Podemos decir a la muerte: ¿tú qué eres, oh muerte? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Los pecados ya fueron quitados en la cruz, y el poder del pecado la ley. ¿Qué podrá condenarnos? Los pecados, la muerte, ¿qué cosa? Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando fui a Roma he visitado la cueva en sótano que se llama Catacumbas. También han investigado más sobre esa cueva, pero hay cuevas que realmente no hay fin. En la época del emperador Nero, cuando hubo persecución a los cristianos estaban escondidos en ese lugar. Cuando los cristianos fueron martirizados, traían el cadáver de los cristianos y lo ponían en la cueva de Catacumbas. Yo entré un rato ahí y si es que entra por primera vez dice que no puede salir porque pierde el camino. Había una turista japonesa que ha entrado y al final murió ahí porque se había perdido. Parece un laberinto. Por eso ahora está cerrado una parte. Y había muchos cristianos muertos, martirizados. Y ahí dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no temieron de la muerte. Fueron quemados, fueron crucificados también. Fueron comida de los leones. Pero aún así ellos estuvieron tan valientes ante la muerte. ¿Por qué? Es porque después de la muerte habrá el reino eterno y la vida eterna. Después de esta muerte y sufrimiento, han creído en esto. Por eso no tememos a la muerte. En Hebreos 2:15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte es nuestro enemigo, igual que el diablo, que tiene agarrado la potestad de la muerte. La muerte y el diablo a través de la resurrección de Jesús fue fracasado totalmente. Los cristianos no temen a la muerte. ¿También se entristecen? No. Realmente es una bendición mayor. ¿Por qué? Porque ya terminó el sufrimiento en este mundo. Un hombre que no tenga casa, que no tenga comida, que no es tan pobre, con sufrimiento, si es que recibe un beneficio y se muda a una casa buena y si es que es llenado con toda la riqueza, entonces para esa persona es maldición o bendición. Es bendición, ¿no? Pero esto no se puede comparar con él, sino toda la maldición, dificultad que hay en este mundo. De esta falsedad somos libres y ahora tenemos la vida eterna.
y tenemos la esperanza y paz de entrar en su reino eterno. Realmente estaremos tan felices. La muerte de Jesús es bendición. Entra a paz eterna. Ahora ya ha terminado todo el sufrimiento. No tememos a la muerte. Los que temen a la muerte tienen que vivir como cobardes. Por eso los cristianos no viven como cobardes. En Hebreos 11 sale que más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección, fueron aserrados, apedreados, recibieron todo el sufrimiento con gozo. Ahora nosotros, en un poco tiempo, anhelaremos al Señor que vendrá por segunda vez. Anhelaremos ese día y viviremos con coraje. Jesús que ha redimido nuestros pecados, Jesús que ha quitado nuestros pecados, nos dio la vida eterna, ahora está junto con nosotros y nos lleva a su reino eterno. Nuestro cuerpo morirá y vivirá de nuevo. Y cuando venga el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y entraremos en su reino. Por eso busquemos juntos 1 Corintios 15:58. Busquemos 1 Corintios 15, versículo 58, leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice siempre, la vida que nos resta ahora, ¿vida de qué es? ¿Vivimos porque no podemos morir o vivimos por el cariño que tenemos con el mundo? No, yo no tengo ningún cariño hacia el mundo. Al ver al mundo no tengo el corazón de vivir. Realmente no es un mundo para vivir. Rápidamente quiero ir al seno de Dios. ¿Por qué vivimos en este mundo? Es porque hay cosas que hacer. Obedecer la palabra del Señor, predicar el Evangelio, amar unos a otros con los hermanos. Y conforme a que me dé la palabra, que tenemos que sacrificar toda nuestra riqueza, tiempo y dinero, hacer la obra del Señor, para que cuando estemos ante Él, para que seamos alabados, siervo bueno y fiel. Queremos estar ante Él parados sin ninguna vergüenza. Esto es nuestra esperanza, ¿no? Por eso dice, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todas las cosas en este mundo es en vano. Viviendo en esa tierra vana, estamos viviendo sin hacer cosas vanas. Redimir nuestros pecados, darnos la vida, y cuando venga el Señor de nuevo, hasta nuestro cuerpo será transformado, nos hará vivir. Esperando para ese día, hasta el último momento, nosotros tenemos que vivir bien. Hay que vivir bien. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, has derramado toda tu sangre para quitar nuestros pecados. Has quebrantado, la potestad de la muerte y nos has dado la esperanza viva de entrar en tu reino. Te agradecemos por esto. Ahora tú, Señor, que has recibido la vida nueva, estás con nosotros y renuevas cada día a nosotros. Y en esa vida nueva, ayuda para que podamos vivir bien. Para eso, guíanos, Señor. La vida que nos resta, que esté en las manos poderosas de ti. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén.